la clase de discipulado. Vimos en la clase pasada lo que es el primer tema en el discipulado básico de raíces hebreas que nosotros mismos conformamos. Esto es el tema de la identidad. Ya revisé las tareas, los que trajeron las tareas, ya las revisé, están muy bien. Les pedí resumir lo que es la clase que yo les di por escrito y pues lo hicieron muy bien, ¿verdad? Aquí van a ocupar en cierta manera lo que están viendo en la clase de Karen. Si ocupan ese conocimiento para esto, ¿verdad? Pues está muy bien. La idea de cuando vas a dar una clase de discipulado, les decía yo que va a depender del tiempo que la persona tenga, el tiempo que la persona disponga. Normalmente, lo que tú presentas, si tú le vas a presentar a la persona una clase por escrito, normalmente es bueno que esa clase esté corta. O sea, es más, si le pudieras presentar una especie de bosquejo, como el que veíamos ahorita aquí, pues sería mejor. ¿Por qué? Porque de alguna manera no lo asustas. Si tú le vas a dar una clase de discipulado a alguien y le llegas con 4 o 5 hojas, pues va a decir, hombre, esto es mucho. ¿Cuándo me lo aprendo? Y van a cruzar muchas ideas por su cabeza. En cambio, le das una hojita o le das una especie de resumen, le das un bosquejo, va a decir, está bien chiquita la clase. Aquí lo que importa es que tú, que la vas a impartir, tengas el conocimiento. Que todo lo que está escrito, por ejemplo, en esa clase que vimos, que son 3 hojas, que tú tengas todo eso en tu mente, en tu cabeza, que tú ya lo tengas aprendido. Y a la hora que lo compartas, lo vas a ir explicando. Entonces ahí ya depende del tiempo que dispongas, pero es lo que le vas a enseñar. Entonces lo que ahorita me presentaron, los 4 o 5 que me presentaron tarea, estaban muy semejantes. O sea, todos tomaron los puntos principales. Si hiciéramos un bosquejo de esta clase de la identidad, nuestro primer punto sería Adán, ¿verdad? Primer punto, Adán. ¿Qué vamos a decir de Adán? Pues que todos procedemos de Adán. Todos venimos de Adán. Todos también incluyeron las 2 líneas que surgen de Adán. Entonces toda la humanidad proviene de Adán, pero Adán, básicamente la Biblia nos dice, salieron 2 líneas o 2 grupos de personas. Buenos y malos, temerosos de Dios y paganos, como los quieran llamar, ¿verdad? A una persona que se lo vas a compartir, una idea muy básica, buenos y malos. Todo el mundo va a entender eso. Y de Adán salieron 2 grupos de personas. Personas buenas y personas malas. Representadas por Caín y Abel. Sí, básicamente. Y de ahí, todos también coincidieron que de ahí ya pasamos prácticamente a Babel. A Babel, en donde se formaron las naciones. O sea, ya todas las naciones. Hasta ese momento había una sola humanidad, una sola lengua, etcétera, pero en Babel se forman las naciones. 70 naciones. Y de allí ya empieza el proyecto del pueblo de Dios, ¿verdad? Por eso el punto ahí, si estuviéramos haciendo un bosquejo, lo haríamos así. Ahí pondríamos Babel. Pero sabemos que en Babel vamos a hablar de la formación de 70 naciones, donde pues las 70 eran paganas. Entonces Dios tuvo que proveerse una nación santa. Entonces la misma línea que viene de Adán sigue, pero ahora ya se divide en naciones. Vamos a tener 70 naciones paganas
una nación santa, que es el pueblo de Israel. ¿Sí? Luego, esa línea la vamos a seguir por Israel. Y de allí nos vamos a la división del reino. Entonces, Israel se dividió en dos reinos: reino del norte, reino del sur. De estos dos, uno permaneció fiel a Dios, el otro se alejó de Dios. Digamos, otra vez aparece la línea de buenos y malos, pero ahora dentro del propio pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, seguimos esa línea y es importante que el discípulo va captando, va entendiendo. Sobre todo, dijimos, el objetivo es que en esa clase, en esa lección que hablamos de identidad, la persona pueda entender la conexión que hay entre él y el pueblo de Israel. Eso es de lo que se trata. Usted sabe, hermano, que en los últimos tiempos, algo que va a ser característico de los últimos tiempos es que Israel vuelve a ser clave. Israel vuelve a dividir el mundo. Actualmente hay personas pro Israel y personas antisemitas o en contra de Israel. El miércoles en la transmisión aparecieron ahí, ¿verdad?, unos comentarios que después vi, y uno de ellos me preguntó, ¿qué opina usted del genocidio en Gaza? Un antisemita, obviamente. Entonces, pues no te vas a enganchar con un antisemita, menos en una transmisión en vivo. Pero eso te muestra cómo el mundo está dividido. La guerra que Israel mantiene actualmente en contra de Gaza, en contra de Líbano, ahora en contra de Irán, tiene al mundo dividido. Mucha gente que se basa, como decíamos hace rato, en los medios de comunicación, pues están en contra de Israel, porque la gran mayoría de los medios de comunicación son antisemitas. La gente que realmente conoce de historia y le gusta investigar y le gusta entender, va a tener que darle la razón a Israel. Se entiende que todos los que creen en el Dios de la Biblia y que estudian la Biblia tienen que estar a favor de Israel. Se supone, pero conozco algunos que no. Entonces, Israel se vuelve un tema delicado, se vuelve un tema que las personas van a tener que decidir. Van a tener que decidir de qué lado están. O están del lado de Israel o están en contra de Israel. Y eso va a ser definitivo en los últimos tiempos. Y esto es un plan de Dios. Así como Yeshua dijo, el que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y aplica el mismo concepto, aplica el mismo sentido de las palabras de Yeshua respecto a Israel, porque Yeshua se identifica como el pastor de Israel, como el rey de Israel, como el redentor de Israel. Entonces, en estos últimos tiempos, quien esté en contra de Israel, pues va a estar en la lista de los malvados. ¿Sí? Esto es definitivo. Además, tenemos el pacto, que hoy empezamos el tema del pacto. Y en ese pacto que Dios estableció con Abraham, entre otras cosas, Dios le dijo a Abraham, a los que te bendigan, bendeciré, y a los que te maldigan, maldeciré. Así de claro está el asunto. Entonces, por eso en el tema de la identidad tratamos de llevar a la persona a entender que esto se trata de Israel y los demás. Y tienes que ser Israel, y si no quieres ser Israel, entonces te quedas fuera. Te quedas fuera del plan. Algo que no mencionamos en la lección, pero que se puede mencionar también en esa primera clase de discipulado, es la conclusión en la Biblia, en el libro del Apocalipsis, en donde se nos habla de la santa ciudad de Jerusalén
y que se dice ahí que tiene 12 puertas. La Santa Ciudad tiene 12 puertas y cada una de las puertas tiene el nombre de una de las tribus. Yo no sé ustedes, pero creo que el mensaje es muy claro. Entonces, no hay otra puerta. No hay para los cristianos, no hay puerta para la iglesia y todo. El templo original, el templo de Salomón, no tenía una puerta para los gentiles. No tenía. El segundo templo, el de Zorobabel, en tiempos de Yeshua tenía una puerta para gentiles. Tenía de hecho un atrio para los gentiles. Pero ese lo mandó a hacer Herodes. Ese no estaba en el diseño original. Ese lo mandó a hacer Herodes, y lo mandó a hacer Herodes con el ánimo de congraciarse con Roma, y que los gentiles, en este caso los romanos, pudieran venir y pudieran acceder al templo. ¿Sí? Entonces, con esa finalidad lo hizo. Ahora, Dios utilizó eso, ¿verdad?, para sus planes. Yeshua mismo lo utilizó también para sus planes. Y hay que recalcar que fue justamente en ese atrio de los gentiles donde Yeshua fue y volteó mesas y hizo purificación, ahí en el atrio de los gentiles. Entonces, recalcar esa idea: en el diseño de la Nueva Jerusalén no hay una puerta para gentiles. Hay 12 puertas y cada una de ellas tiene el nombre de una de las 12 tribus de Israel. El mensaje es claro: si tú quieres acceder, tienes que ser Israel, identificarte como Israel. Entonces ya hablamos de eso. Esto no se trata de tema de sangre, tema de genética. Esto se trata de que tú te identifiques, que tú digas: yo soy Israel. Al ser Israel, pues ya eres bienvenido. Entonces ese es el objetivo de la primera clase. Como lo resumieron muy bien, el reino se dividió y el reino del norte, llamado Israel, desapareció. Se fue al exilio, se perdió entre el mundo, y cuando Yeshua vino, Yeshua dijo: yo vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces la búsqueda de Yeshua va enfocada hacia las ovejas perdidas de la casa de Israel, a redimir a Israel. ¿Sí? Ese es a grandes rasgos el objetivo de la primera lección de discipulado. Es lo que buscamos que la persona entienda. Yo lo acabo aquí de resumir en menos de 5 minutos, pero obviamente si ustedes le van a dar una clase a alguien, pues pueden utilizar 1 hora, hora y media, 2 horas, el tiempo que la persona les dé. ¿De qué va a depender cuánto ustedes tarden de que la persona lo entienda, de que lo pueda comprender? En el momento que la persona, ustedes se den cuenta, ya lo entendió y diga: ah, wow, entonces nosotros somos Israel. Ya. En el momento que él lo acepte, que él lo diga, que salga de su boca, ya estamos del otro lado. Ya se cumplió el objetivo. Ayer que estábamos transmitiendo, que le decía yo a mi hijo: no sé por qué ahora que estoy transmitiendo con el celular, me están apareciendo ahí personas que pues que no se conectaban, no sé qué esté pasando. Cuando transmitía con la computadora, pues por lo regular nada más los mismos hermanos, ¿verdad? O sea, ustedes se unen a la transmisión. Era raro que se uniera alguien más. Pero ahora que transmito con el celular, las 3 semanas que lo he hecho así, empiezo a transmitir y a los cuantos segundos ya hay 2, 3 personas conectadas que ni los conozco. No sé quiénes son. Y pues algunos son haters, ¿verdad?, que les llaman. Empiezan ahí
atacar y a poner comentarios y no sé qué. Y yo digo, ¿dónde está Iván para que me los pare ahí, ¿verdad? Que los frene? Pero no les hago caso, ¿no? Yo sigo en lo mío. Pero pues algo bueno sale, porque anoche, por ejemplo, se conectó un pastor de allá de Argentina que saludó muy amable. Soy el pastor fulano, los saludo desde Buenos Aires, Argentina. Pues gloria a Dios, ¿verdad? Qué bueno. ¿Sí? Otra persona que escribió anoche, luego lanzó la pregunta, oiga, ¿qué es el Shabbat? Porque pues empezamos luego da Shabbat Shalom, y, oiga, ¿qué es el Shabbat? Lo expliqué rapidito, el Shabbat es esto y esto y esto, muy amable, muchas gracias por la explicación, no lo sabía. Pues ya lo supo. Entonces, yo no sé qué Dios va a hacer con eso, ¿verdad? Probablemente esa persona dentro de alguna semana o algún tiempo esté guardando Shabbat. Entonces, esto es así. Entonces, el objetivo es que en cada clase entiendan el objetivo principal. La primera clase es que entiendan que somos Israel. Somos Israel. Nuestra identidad es Israel. Ahora, segunda clase. Segundo tema que enlistamos es los pactos. Vamos a ponerlo así en plural, ¿verdad? Los pactos. Aunque nuestro objetivo va a ser el pacto de sangre. Pero, digamos, tenemos que hablar en general de los pactos. Al menos en la introducción. En la introducción vamos hablar de los pactos. ¿Cómo puedo obtener estas grabaciones para estudiarlas en la semana? Hermano León, los videos se quedan allí, transmitimos en vivo, pero se quedan ahí en la página de Facebook y también en el canal que tenemos de YouTube. Si usted va a nuestro canal de YouTube, Comunidad Bíblica El Mesías, ahí en el canal va a encontrar todos los videos de las clases que incluso están en lista de reproducción. En lista de reproducción. Entonces es mucho más fácil que vaya al canal de YouTube y busque la lista de reproducción de las clases del Shabbat. En este caso, discipulado, métodos de estudio que está dando nuestra hermana Karen. Y usted ahí va a encontrar todos los videos para que pueda estudiarlos después. Muy bien, entonces dijimos los pactos. Dijimos, hermanos, que Dios, el creador del universo, Él es quien decide cómo relacionarse con sus criaturas. Él decide cómo establecer una relación con nosotros. El gran problema de los seres humanos a través de la historia ha sido que el ser humano quiere establecer las reglas. El ser humano quiere decidir cómo. Y esto no funciona. ¿Por qué hay tantas religiones en el mundo? ¿Por qué hay tantas denominaciones? Sí. Y el otro, y el otro, y el otro. Y porque precisamente las personas quieren decidir cómo. Y por eso es que tenemos tantos y tantos grupos diferentes. Sí, esa información que me compartía Sergio, pues ahí está, ¿verdad? Si nosotros revisamos la historia, yo en el seminario llevé una materia que se llama Historia del Cristianismo. Historia del Cristianismo, tú vas analizando y ves que la mayor parte del tiempo existió pues una sola iglesia. Pero la iglesia que existió o que tiene mayor tiempo de vida es la iglesia conocida como católica, apostólica y romana. ¿Sí? Cuando viene la Reforma, ahí se formaron varias iglesias que surgen de Roma. Y después de esas iglesias que surgieron de Roma,
Básicamente, digamos, los metodistas, los luteranos, los metodistas, bautistas, luteranos y presbiterianos. Después de ellos surgen otros grupos. De ahí surgen adventistas, de los adventistas surgen los testigos de Jehová, y así van surgiendo nuevos grupos. A partir de los años 40, 50, surge un grupo llamado las Asambleas de Dios. Nace el movimiento pentecostal. Es relativamente nuevo. Digamos, los más antiguos son los presbiterianos, los bautistas, los metodistas, los luteranos. Ya muy acá, en los 40, surgen las Asambleas de Dios. Las Asambleas de Dios estaban divididas en dos grupos. Pero después de allí, estos son identificados como pentecostales. Pero después de ahí surge un movimiento llamado neopentecostal, los nuevos pentecostales. Esto ya hacia los años 50, 60. Y luego, de repente, se viene una oleada de grupos que se identificaban, pues yo les diría los neopentecostales, ¿no? ¿Mande? No, las asambleas fueron los pentecostales originales, las Asambleas de Dios. Que las Asambleas de Dios, haga de cuenta que eran igual prácticamente que los bautistas o que otros grupos. La única diferencia era que aplaudían y que usaban pandero y que usaban guitarra. Pero de ahí para allá, doctrinas, todo era lo mismo. Nada más era, digamos, lo que se conoce como liturgia, ¿sí? Los bautistas, digamos, presbiterianos y todo, continuaban con una alabanza tipo Inglaterra del siglo XVI, XVII. Y los pentecostales vinieron a innovar. Los pentecostales, las Asambleas de Dios, fueron los que empezaron con vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Vamos orando. Ellos empezaron con todos esos cantos muy lindos, ¿verdad? Muy hermosos, muy rítmicos, guitarra, pandero. Y esa era la diferencia, nada más. La doctrina y todo permanecía igual. Pero ya en los años 60 hacia finales de los 70 surge un nuevo movimiento, y ahí fue el boom, donde ya salieron pero un montón por todos lados. Y estos ya eran neopentecostales, o se hicieron llamar los del mover del Espíritu. Los tumbados. El mover del Espíritu. Benny Hinn, un precursor, y otros más, ¿no? Y de ahí surgen todos ellos. Entonces, si se fijan, estamos hablando de grupos muy nuevos, históricamente también, ¿sí? Pero fíjense, todos estos surgen, ¿por qué? Porque quieren hacer las cosas a su manera, relacionarse con Dios a su manera. ¿Sí? Es que de hecho también tenemos que contar a otras dos, porque me acabo de acordar que porque usted mencionaba Inglaterra, y de hecho en Inglaterra tienen su propia línea de iglesias, o sea, protestantes, pero la iglesia anglicana, que es totalmente separada, ya no solo de la iglesia católica, sino también de tradiciones protestantes del resto del continente europeo. La razón es porque el rey de la época, como no se podía divorciar, pues dijo, pues me invento aquí mi nueva iglesia y pues, ya, hago lo que quiera. Y la otra, que es más también polémica, son los mormones. La iglesia de los mormones, que es su fundador John Smith, el cual yo no lo he estudiado, pero de lo superficial que he visto es que básicamente profesan de que Israel falló, la iglesia falló, y ahora pues son ellos el nuevo pueblo escogido. Los depositarios. Pero es que ellos profesan más de que es Estados Unidos la tierra prometida, o algo más nacionalista dentro del país, y es ahí donde agarra más fuerza. Y curiosamente, yo no sé por qué,
cómo los mormones de repente se esparcieron a otros países cuando es como que hoy no debían estar ahí y porque están fuera. Que andan haciendo fuera de su tierra, ¿no? Ajá. Pero fíjense, en eso que dice Iván, ahí está perfectamente ilustrado este asunto que les estoy diciendo, porque los mormones dicen, la iglesia falló, ¿verdad? O sea, la iglesia falló, la iglesia católica, la evangélica también falló, entonces ahora somos nosotros. Pero ya cuando tú dices, aquel falló, ¿quién garantiza que tú no vas a fallar? Al rato que salga otro y diga, no, los mormones fallaron, ahora somos nosotros. Pues está fácil, ¿no? Cualquiera que diga eso tiene el derecho de reclamar, ahora somos nosotros, la verdadera, o el verdadero movimiento. Por eso no puede ser como el hombre dice. Esto tiene que ser como Dios dice, como Dios estableció. ¿Sí, Sergio? De hecho, bueno, Smith salió de los bautistas y lo que pasó con él es que primero, pues en su época de 1800, pues era una cultura muy machista, y ya llegó un tiempo más moderno en el que ya se partió y ya se hizo como los de neopentecostales. Entonces ya se hicieron dos divisiones ahí. Es una división en la que eran ortodoxos y una en la que ya no, ¿verdad? Y en los ortodoxos pues estaba eso, de que se casaban con tantas mujeres, tantos hijos con mujeres, y todo sigue pasando, hermanos, todo sigue pasando, los grupos se siguen dividiendo en subgrupos. O sea, es el cuento de nunca acabar, pero otra vez, la causa es porque queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios, ¿verdad? Sí, hermano Carlos. Sí, a una hora y hay gente que en internet he visto programas ahí que sacan sus comentarios y algunos echan a uno a los mecánicos, a los judíos, y son corrientes nuevas que están saliendo aún dentro del cristianismo, y yo estuve de antes que quieren ir al extremo, entonces va a llegar el tiempo que ni a estos hermanos quieren saber. Sí, mire, nosotros anteriormente pues pertenecíamos al campamento bautista, ¿verdad? Ya les he comentado esto, y yo recuerdo cuando aquí en nuestra región pertenecíamos a una asociación que si no mal recuerdo se llamaba Asociación Bautista del Noreste. Era la Asociación Bautista del Noreste y englobaba pues iglesias bautistas, como su nombre lo dice, de todo el noreste del país. Después algo pasó, que esa asociación terminó dividiéndose en 5 convenciones. Entonces, lo que era una asociación ahora se convirtió en 5 convenciones diferentes. Y luego han seguido surgiendo de ahí mismo nuevos grupos. Son los mismos, pero como alguien decía, pues nada más hay algo que ya no te gustó, no estuviste de acuerdo, vamos a formar nuestro propio grupo. Y es el cuento de nunca acabar. Yo ya me pasó con la iglesia presbiteriana. Antes los invitaban a convenciones a Aguascalientes, a San Luis. Y luego llegó el tiempo que no, nada más inamorimos porque nosotros pertenecíamos a la iglesia del este, o sea, iglesia presbiteriana del este aquí en frente de Estados Unidos, o sea, dependíamos de los americanos. Y ya no somos amigos, porque cada México tenía otra iglesia presbiteriana que dependía de la Ciudad de México. Sí. Entre la misma iglesia. O sea, íbamos haciéndolo ahí a Aguascalientes, los de México y los de Reynosa. Y ahora resulta que estamos en diferentes zonas, ¿no? Sí. Y es que esto así es, hermanos. Entonces, por eso es importante hablar de los pactos. ¿Por qué? Porque los pactos son ordenados por Dios. Y Dios decidió cómo se tienen que hacer las cosas, y Él decidió relacionarse con la humanidad a través de pactos. Ahora, la Biblia habla de diferentes pactos. Entonces ahorita, como introducción al tema o introducción a la clase, vamos a recordar esos pactos.
que se establecen en la palabra de Dios. ¿Cuál sería el primer pacto que aparece en la Biblia? El primer pacto del que se habla a nivel de la teología, a nivel de la doctrina bíblica. ¿Cuál es el primer pacto? Algunos lo llaman el pacto adámico, otros lo llaman el pacto edénico, porque es el pacto que Dios establece, pues digamos con la humanidad, pero es un pacto que Dios hace con Adán, directamente con Adán, pero lo hace en el huerto del Edén. Entonces por eso se le conoce como el pacto adámico o como el pacto edénico. Ahora, ¿qué es un pacto? Pues un pacto es, en su definición más sencilla, un pacto es un acuerdo entre dos o más partes, ¿sí? Un acuerdo entre dos o más partes. O sea, en este caso es un acuerdo entre Dios y Adán. Ese es el primer pacto que aparece en las Sagradas Escrituras. El primer acuerdo. Entonces, en un pacto, cada una de las partes se compromete a algo. ¿Sí? Cada una de las partes se compromete a algo. En el pacto que Dios estableció con Adán, ¿a qué se comprometía Dios? Ustedes han leído Génesis, sus primeros capítulos. Concretamente en lo que tiene que ver con Adán, ¿a qué se comprometió Dios con Adán? ¿Qué es lo que ustedes pueden observar? Aunque no lo diga ahí claramente, no va a decir yo, Dios, me comprometo a esto, no. Pero al leer nos damos cuenta. ¿Cuál era el compromiso de Dios para con Adán? Creo que ya está al final cuando darle vida y darle todo lo que necesita. O sea, sustentarlo. Mira, ahí está este árbol, este otro, ¿quién es el dueño de todo? De todos los árboles del huerto puedes comer. Ustedes. Entonces, tienes sustento seguro de mi parte, ¿no? O sea, Dios está diciendo, yo me comprometo a que no te falte el sustento. Lo tienes allí. A la manita. En este caso es como decir, bueno, yo soy tu gobernador, yo soy tu rey, yo soy tu todo, yo te protejo, yo te proveo. ¿Sí? A cambio de eso, ahora con Adán, ahora tú no vas a poner ni de este ni de este árbol. Punto. Si yo hubiera cumplido, a lo mejor no hubiera llegado a nosotros. Otra cosa hubiera sido, ¿verdad? Pero entonces Dios se compromete con Adán, lo entendemos básicamente, a ser Dios. ¿Qué sabemos de Dios? Que Él nos sustenta, que Él nos protege, que Él nos guarda, lo que decía el hermano, eso, el compromiso de Dios siempre va a ser así. Entonces siempre el enfoque importante es de este lado. ¿Qué nos toca? En este caso, ¿qué le tocaba hacer a Adán? Entonces Adán tenía que, trabajar el huerto, que ahí se establece como parte del compromiso, parte del pacto. Adán tenía que trabajar el huerto, cultivarlo. Él iba a trabajar allí, ¿sí? Adán también tuvo que ponerle nombre a los animales. Adán tenía que señorear, tenía que ser un administrador, un mayordomo del huerto del Edén. O sea, tú eres aquí como el capataz, ¿verdad? Tú eres aquí el jefe, tú me vas a dar a mí cuentas de todo esto que yo te estoy entregando. Entonces es parte del compromiso que Adán tenía. Y ya en una cláusula ahí del pacto, que fue donde falló Adán, es la que decía el hermano Carlos: de este árbol que está en medio del huerto no debes comer, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Entonces esa era parte del pacto, la única parte negativa. Todo lo demás era positivo, o sea, cosas que Adán tenía que hacer, una solamente que no debía de hacer y la hizo, ¿verdad? Entonces ese era el pacto con Adán, básicamente.
De ahí vamos al siguiente pacto que aparece en la Biblia, es el pacto con Noé. El pacto conocido como noágico. Noágico, o también otros le llaman noagida. También le llaman así. Es el pacto que Dios establece con Noé. Ahora, el pacto con Adán involucraba a todos los seres humanos. El pacto con Noé involucra también a todos los seres humanos, porque Adán en su momento es el primer hombre sobre la tierra y representa a toda la humanidad. Noé es una segunda oportunidad para la humanidad, por tanto, Noé representa a toda la humanidad. ¿Sí? Entonces ahí es el pacto con Noé, que básicamente, si lo revisamos de parte de Dios, digamos que las mismas cláusulas que había con Adán siguen activas, pero aparece una nueva cláusula de parte de Dios muy interesante, donde Dios dice o se compromete a no volver a destruir la tierra con un diluvio. Fue muy claro, esto es importante. Dios se comprometió a no volver a destruir la tierra con un diluvio. Esa es una cláusula nueva de parte de Dios. Para Noé, las cláusulas con Adán siguen vigentes, porque esto es importante, hermanos. En los pactos bíblicos, ningún pacto anula al anterior, ninguno. O sea, el pacto con Noé no anula el pacto con Adán, de ninguna manera. Se agregan cláusulas, pero el pacto anterior sigue vigente. Eso es un hecho. ¿Sí, hermano? Es cuando entendemos eso de que el pacto de Noé no anula el de Adán, porque en este caso él es la naturaleza misma la que es bautizada por primera vez. Allí es donde se causa el bautizo, muerte y resurrección de la vida. Entonces, pero Noé es el primero, aunque cada uno de los hayan hecho lo que hayan hecho, Noé es el primer hombre, ¿verdad? De ahí viene la tendencia de toda la humanidad, no nomás de los hombres sino más, Sí. ahí viene todo. Sí, porque algo que no mencionamos con Adán es la cláusula de fructificar y multiplicaos, ¿no? Llenar la tierra. Entonces, eso vuelve a aparecer con Noé. Entonces, las cláusulas que de Adán siguen vigentes con Noé, lo de multiplicarse, fructificar, señorear la tierra, todo eso, trabajar, ¿verdad? Porque muchos dicen que el trabajo, que no sé qué, no. Adán debía trabajar, Noé debía trabajar. Entonces, eso se sigue manteniendo vivo, ¿verdad? Esas cláusulas. Pero también en el pacto con Noé aparecen nuevas cláusulas para la humanidad. Y dentro de esas cláusulas aparecen algunos mandamientos que se conocen como las 7 leyes universales o las 7 leyes noágidas, y aparecen como una novedad que no se le dieron esas instrucciones a Adán. Se le dan a Noé. ¿Por qué? Porque de Adán a Noé pasaron muchas cosas, mucha violencia, muchos asesinatos, mucha idolatría. Entonces había que frenar esas cosas. Se le dan estas cláusulas nuevas a Noé, y cuando decimos Noé nos referimos a la humanidad, ¿sí? A toda la humanidad. Entonces quedan estrictamente prohibidos la idolatría, las inmoralidades, los homicidios, los robos. O sea, ahora ya hay mandamientos directos que prohíben todas esas cosas, ¿sí? Entonces, ese es el pacto con Noé. Y de allí pasamos a un tercer pacto. Un tercer pacto que se conoce con el nombre de el pacto abrahámico. El pacto abrahámico, así le llaman en la teología,
pero bíblicamente es más conocido como el pacto de las mitades y también el pacto de sangre. Ese es el que nos vamos a enfocar más, de ese es del que vamos a hablar principalmente. Y de una vez les digo por qué. Porque en el pacto con Abraham se abre oficialmente, se abre o se le da un banderazo inicial al plan de redención. O sea, el plan de redención de Dios comienza o inicia, empieza a funcionar a partir de Abraham. Abraham, que se le puede llamar en este caso es el padre de los patriarcas. ¿Sí? O sea, los que van a formar lo que es el antiguo Israel, es lo que la gente no entiende, lo que ustedes no entienden eso. Sí, y mire, la promesa de redención está desde Génesis, ¿verdad? Se le dio la promesa a Adán. Pero ahí fue una promesa. En Abraham esto se echa a andar, ya, empezamos. Arranca el plan de redención con Abraham. Y por eso el pacto con Abraham se levanta como el más importante, el pacto de sangre, el pacto de las mitades, porque en ese pacto establecido con Abraham se abre la posibilidad de redención, dice literalmente, para todas las familias de la tierra. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, por eso ese es el más importante, ¿verdad? De los pactos, el pacto de sangre o el pacto abrahámico. Entonces, de ese vamos a hablar más a detalle en la siguiente clase. De allí, de ese pacto de sangre o pacto de las mitades, pasamos al siguiente pacto, que es conocido como el pacto mosaico en la teología, ¿verdad? Se conoce como el pacto mosaico. Esto es el pacto con Moisés, que en realidad ese pacto es con el pueblo de Israel a través de Moisés, pero así se conoce como el pacto mosaico o el pacto del Sinaí, ¿sí? Ahí se establece en el monte Sinaí, el Eterno sacó a Israel de Egipto para llevarlos al Sinaí y establecer con ellos su pacto, la dijo el Eterno. Entonces, Y ahí es el comienzo de la entrega de la Torah, donde llamamos ahora la Biblia y todo eso. ahí es donde se da, ¿verdad? La entrega de la Torah, y ahí se realiza entonces el pacto mosaico. Entonces ahí otra vez, ¿verdad? Aparece en compromiso. No mencionamos lo de Abraham porque lo vamos a ver más a detalle. Pero en este pacto otra vez el compromiso de Dios, el Eterno dice, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Esa es la parte principal, eso es como, digamos, la sustancia de ese pacto. O sea, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Hay más textos que hablan más a detalle. Ustedes serán para mí una nación santa, ustedes serán para mí el primogénito de entre todas las naciones de la tierra, ustedes serán para mí mi especial tesoro. O sea, hay un sinnúmero ahí de, digamos, de descripciones, de palabras que definen lo que es el deber de Israel para con Dios. Y aparte de el pacto mosaico o el pacto de Moisés o la Torah dice, llenar estas cosas vivirán por ellas. Ahí son las palabras de Moisés que escribió. Y Dios por su parte se compromete a ser el libertador de Israel, a ser su sustentador, todo lo que ya sabemos, ¿no? De parte del Eterno. Entonces, hay un pacto ahí, que ese pacto es establecido con Israel. Sí, es el pacto con Israel como pueblo escogido de Dios. Ahora,
Ya de allí nos pasamos de este pacto mosaico, de este pacto, digamos, el pacto con Israel, pasamos a un pacto que se conoce como pacto renovado. Y ese pacto aparece en el libro del profeta Jeremías. Es un pacto que aparece a manera de promesa en Jeremías. Jeremías capítulo 31, me parece que es donde aparece el pacto renovado. ¿Por qué? Porque el pacto mosaico, entonces recuerden, ningún pacto anula el anterior, ninguno. Pero, perdón, me estaba brincando uno. Me estaba brincando el pacto davídico. El pacto davídico. Antes del pacto renovado. El pacto davídico. Pero bueno, es que el pacto davídico, ese sí es un pacto, digamos, más personal. Ese es un pacto con David y con su descendencia, ¿verdad? Más que nada, ese pacto tiene que ver con el tema de los reyes. O sea, ¿qué es esa parte del pacto? ¿A qué se comprometió Dios con David? El compromiso de Dios para con David fue: yo voy a mantener el reino de Israel en tu linaje. O sea, un descendiente tuyo va a reinar sobre el pueblo de Israel siempre. Ese es el compromiso del Eterno. ¿Cuál era el compromiso de David y de sus descendientes? Pues andar en el camino, en los caminos del Eterno. Entonces David fue un rey, hermanos, David fue un rey ejemplar, un rey modelo, con todo y su episodio con Betsabé, que fue mujer de Urías, con todo y eso, David fue un rey ejemplar, o sea, como rey, él fue ejemplar, el mejor rey que ha tenido Israel. Le llamaban la lámpara de Israel. No querían, el pueblo no quería que David muriera. Llegó un momento que Israel ya le suplicaban al rey David: ya no salgas a las batallas, por favor, no queremos que te vaya a pasar algo. Lo cuidaban muchísimo. Ya siendo muy anciano, sabían que estaba anciano, enfermo, y se negaban a que muriera, le traían doncellas, lo consentían. O sea, David fue por mucho el mejor rey que tuvo Israel. ¿Cuál era la tarea de los descendientes de David? Pues esa era la medida, o sea, ser como David, o sea, mínimo ser como David. Entonces el pacto davídico consistía en eso, que hubiese un rey descendiente de David sobre Israel, y esos reyes tenían que andar en los caminos del Eterno. ¿Quién sucedió a David en el reino? Salomón. Ahora, ¿qué pasó con Salomón? La pregunta es: ¿anduvo en los caminos de David su padre? No. Y fue desechado. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? El primer hijo de David, ya mire, ¡pum!, truncó el pacto. Pero tiene que venir alguien del linaje de David. Ese es Yeshua. ¿Se acuerda cómo le gritaba Bartimeo a Yeshua? Yeshua, hijo de David, ten misericordia de mí, hijo de David. Entonces, Yeshua es el hijo de David, el descendiente de David, el que va a cumplir ese pacto. Los demás ahí ya no cuentan. Ni Salomón, ni Roboam, ya ningún descendiente. El único es de David hasta Yeshua. Yeshua es el hijo de David.
el que va a cumplir con ese pacto, el pacto davídico, de reinar sobre Israel. Y un reino, como dice Daniel, que no tendrá fin. Entonces, ese es el pacto davídico. Ahora sí, vamos al pacto renovado. Porque Israel abandonó el pacto. Primero, la casa de Israel, que se fue al exilio, como ya hemos visto, y pues abandonó el pacto. Pero luego Judá también. Hay una parábola muy interesante que habla de dos hermanas. ¿Se acuerdan? ¿Lo han leído? A Ola y a Oliva. A Ola y a Oliva. Una representa al reino del sur y otra al reino del norte. Y luego esa parábola habla de que una de ellas, que representa al reino del norte, pues era tremendísima, ¿no? Y cuando parece que la otra no va a ser tanto, lo dice, y se encendió en lascivia y fue peor que su hermana. Y lo está diciendo de Judá, y fue peor que su hermana. Entonces, básicamente esa ilustración es para decirnos que todo Israel, tanto el reino del norte como el reino del sur, cayeron de la gracia de Dios. ¿Sí? O sea, no fueron dignos, ni un reino ni el otro. Pero el Eterno es fiel a su pacto. Por eso les decía en un principio, esto no depende de los hombres, esto depende de Dios. Y aun cuando Israel falló, aun cuando Israel se apartó, Dios tiene que mantener su pacto. Dios tiene que arreglar las cosas. No depende de las personas, no depende de Israel, depende de Dios. Entonces, el plan de redención sigue. El plan de redención sigue. ¿Cuál era el plan original de redención respecto a Israel? Que Israel fuera luz a las naciones, que Israel fuera el representante de Dios ante las naciones del mundo. Pero pues, ¿qué clase de representante iba a ser Israel después de todo lo que pasó, después de todo lo que pecó, después de todo lo que hizo? ¿Qué tenía que hacer Dios? Redimir primero a Israel. O sea, el plan sigue, hermano. Lo único es que digamos que hubo algunos contratiempos y hay que hacer algunos ajustes, pero el plan sigue. Israel tiene que ser redimido primero para que en su momento Israel pueda redimir al mundo. Y ahí es donde entra el pacto renovado. Dios le revela al profeta Jeremías que él va a renovar el pacto. Cuando ya todo se creía perdido, cuando la casa de Israel ya está en el exilio, cuando Judá se va también al exilio, y que ya los profetas, especialmente Jeremías, que le tocó todo esto, piensa, pues ya se acabó todo, se acabó la historia de Israel, ya no va a haber nada, viene la revelación de la renovación del pacto. Y el Eterno le dice al profeta, he aquí que yo renuevo mi pacto. Lo interesante es que la renovación del pacto, según Jeremías, es con las dos casas, no nada más con una. Y eso hay que subrayárselo a muchos judíos, ¿no? que malentienden y que dicen que el reino del norte ya se murió y ya no existe y ya no vuelve para nada. Hay que encerrarles ahí, ¿verdad? Jeremías 31. El pacto se renueva con casa de Judá y con casa de Israel, con las dos casas. ¿Sí, hermano? Yo también era cristiano por muchos años, decíamos, no, los judíos ya se acabaron ellos, pero si tenemos eso, nos quedamos como Padre por Dios, y aquí literalmente que los dos palos se convirtieran en uno. Exacto. Y aparte, si nos podemos saber toda la historia de Israel, bueno, realmente lo podría, ¿cómo es posible que un pueblo rebelde, contradictor, borracho, idólatra, etcétera, puede tener un pacto con Dios? Pero resulta que, a pesar de todos los errores de Israel, ellos son pueblo divino. No podemos negarlo. Primero los judíos y después la iglesia. Sí, repito, el Eterno, Él va a mantener su pacto.
Entonces aparece la promesa de renovación de pacto. El pacto se va a renovar. Ahora, esa renovación del pacto que aparece en Jeremías, ¿dónde se cumple? ¿Dónde se cumple? Justamente cuando dice la Escritura que la noche que Yeshua fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y les dijo: toman y comen esto, este pan es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Luego de haber cenado, tomó también la copa, diciendo: esta copa es el pacto renovado en mi sangre. En ese momento se activa la renovación del pacto. La profecía de Jeremías se cumple a través de la obra de Yeshua. Ahora, ¿cuál pacto se está renovando? Ya dijimos, todos los pactos son uno mismo. O sea, cada pacto se va añadiendo al anterior, ninguno anula, se va agregando. Pero algunos son muy específicos. ¿Cuál pacto se está renovando? Jeremías dice: el pacto es con la casa de Judá y con la casa de Israel. Pero Yeshua nos da un dato muy importante. Cuando Yeshua dice: esta copa es el pacto renovado en mi sangre. ¿Y cuál es el pacto de sangre? El pacto con Abraham, el pacto de las mitades. Entonces estamos hablando de que se renueva el pacto de sangre. Se había visto truncado, se había visto afectado, pero ahora, a través del sacrificio de Yeshua, se renueva el pacto de sangre, que es efectivo primero, y eso lo explica el Rav Shaul. El pacto es efectivo primeramente para Israel. Y segundo, a todas las naciones, a todas las familias de la tierra. Porque es allí donde entran también no solamente Israel, sino a Abraham se le dijo todas las familias de la tierra. Entonces es para que entendamos cómo van funcionando los pactos. Se renueva el pacto de sangre, que es efectivo primero para Israel. Pues otra vez el plan sigue, hay que redimir primero a Israel, renovando el pacto a través de la sangre de Yeshua. Pero ese pacto es el pacto de Abraham y va a ser efectivo para todas las naciones, para todo el mundo. Entonces ahí llegamos a lo que es el pacto renovado. Apocalipsis hace mención de otro pacto que no lo vamos a ver acá, porque ese otro pacto tiene más que ver con futuro, o una profecía futura, cuando ya el Mashiach venga y se instale el reino. Entonces de momento no nos vamos a meter allá, pero lo que nos interesa ahorita en tiempo y forma es el pacto, la renovación del pacto, que es el pacto de sangre. Entonces por eso nuestro tema va a ser el pacto de sangre. Y a este punto, mis hermanos, cuando nosotros hablamos, y si ustedes le pueden transmitir esta idea a cualquier persona que entienda que este es el plan de Dios, los pactos, que Él se relaciona con nosotros por medio de pactos, y que la persona pueda entender en qué pacto entro yo, en qué pacto yo me puedo acomodar. Si alguien dice: es que yo no soy judío, es que yo no soy... Bueno, ¿qué? Acomódate en el pacto con Abraham. Ahí entran todas las familias de la tierra. Es el pacto de sangre, es el pacto de las mitades. Y es donde queremos que se acomoden, porque es el que nos interesa que entiendan. Y ese es el que renueva Yeshua. Que Yeshua es conocido como el Salvador del mundo, de todos. Bueno, entonces nada más que hay que entender qué es un pacto de sangre.
¿sí? Y ahí es donde, hasta ahorita, cuando yo he hablado de este tema con hermanos cristianos, siempre ha sido el tema clave, el tema a tratar. Porque no he encontrado ningún cristiano, sea un creyente, ¿verdad? Cualquier miembro de alguna iglesia, ni tampoco ningún pastor. No he encontrado a nadie en el cristianismo que conozca, que sepa acerca del pacto de sangre. No saben nada, no lo conocen. Y sin embargo, creen en Jesús, y creen en sus palabras, y creen en lo que Él dijo, y lo practican, y celebran lo que ellos llaman la cena del Señor, y comen el pan y beben la copa. Pero eso es algo peligroso, porque dijo el Rab Shaul que cualquiera que coma y beba sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor es peligroso. Por eso yo trato siempre de irme por ahí y decirles, mira, necesitas discernir, entender el pacto de sangre. ¿Qué es el pacto de sangre? Si tú vas a entrar, si tú te vas a relacionar con Dios, tú vas a entrar a través de este pacto. Pero no es nada más otra vez levantar la mano o hacer una oración. Entiendas qué es un pacto de sangre. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la próxima clase más a detalle, del pacto de sangre. ¿Sí, hermano? La ley de Moisés dice que Dios endurcerá el corazón de quien quiera, y a Él también lo tendrá compasión de quien quiera. Ahora, a Abraham se le dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Si te bendijere, lo bendeciré; si te maldijere, lo maldeciré. Ahí ya es cuestión de fe, ya no es de sentir. Es otra forma de decir, bueno, yo pertenezco y me uno a Abraham con la fuerza de esto, o me uno a Yeshua, que es lo mismo en el mismo cuerpo. Sí, pero lo vamos a ver a detalle. Lo vamos a ver a detalle en sí qué es el pacto de sangre, qué se hace en un pacto de sangre, qué se declara en un pacto de sangre, a qué se comprometen las partes en un pacto de sangre, porque eso es de lo que se trata, ¿no? Finalmente, y así, pues que toda aquella persona que ha declarado fe en el Hijo de Dios, que crea en el pacto de sangre, una vez que lo entienda, sea consciente de qué es lo que dice que cree o qué es lo que aceptó, para ver si sigue estando de acuerdo, ¿verdad? Entonces, bueno, eso lo vemos la próxima clase, primeramente el Eterno. Sí, hermana. Yo estuve compartiéndole a mi hermano, porque él me iba diciendo de que yo que porque todo esto que está escrito es a lo que dice, no para nosotros, es para los judíos. Ajá. Entonces tú no eres judío, tú no tienes por qué guardarlo. Entonces ya empiezo yo, ya me da como quiera el mundo, porque cualquier versículo que le toque yo leerlo, no asimila el doble, porque es una Biblia parlante. Porque cuando yo digo, sí, acá lo dice así, pero sí lo conoce, sí sabe, pero no lo acepta. Le digo, entonces tú te consideras un gentil, dice, soy un gentil. Digo, entonces estás fuera del pacto. Dice, pues no soy judío. Digo, pero a mí ya dice que, y le digo como, digo, tengo la Reina Valera igual de forma. Digo, te lo voy a decir como dice la Reina Valera. Dice, Jesús vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Digo, ¿no te consideras de la casa de Israel? Dice, se patina un poco. Dice, pues no. Y él dice que no. Y créame que se sabe la Biblia, pero no la odia. Ya al final me dice,
charla, porque sí, ya lo sentí que se estaba poniendo algo de eso. Dice, es que todo estás mal, dice, estás mal a regresarte al Antiguo Testamento, dice, porque ya lo viejo tiende a desaparecer, me dice el versículo. Dice, tiende a desaparecer. Le digo, bueno, vamos a cerrar ya esta charla. Luego yo también te voy a decir un versículo. Dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Digo, para mí, lo que Él dijo, que hizo, desde Génesis hasta Apocalipsis, fue ayer, hoy y siempre. Digo, con eso te cierro la charla, digo, porque tú sabes toda la Biblia, digo, pero no entiendo. Y vaya que él me da hasta él me da los versículos que le voy a tocar. Me toca lo del olivo silvestre y el de los olivos. Dice, digo, él me está diciendo que él no ha desechado a su pueblo. Dice, sí, él envió al pueblo de Israel para que fuera su pueblo. Digo, bueno, dice que nosotros podemos ser parte de ese pueblo. Digo, me lo estás diciendo todo, digo, ¿por qué no lo aceptas? Digo, así como lo de él, lo aceptas. Y no, digo, ya mejor, en ese momento ya lo sentí, ya tiene 77 años. Y digo, bueno, ya vamos por este versículo. Digo, te cierro, no es hombre para que mientan, hijo de hombre para que se arrepienta. Hay unos datos muy interesantes, ahorita no los tengo así bien de memoria, pero referentes al Nuevo Testamento, pero son datos muy interesantes que señalan, sin lugar a dudas, que el Nuevo Testamento pues es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque, si mal no recuerdo, es como un 78% de los escritos del Nuevo Testamento son literalmente textos del Antiguo Testamento, que se citan así tal cual, literalmente. Desde 100 a 300 palabras. Sí, o sea, es lo mismo, a lo mejor con palabras distintas, pero es exactamente lo mismo. Entonces, más de la mitad, casi un 80% del Nuevo Testamento son textos del Antiguo presentados acá con otras palabras, pero es lo mismo. Sí, yo lo que le decía, lo que le dije en el momento que estás mal, y no debes de guardar el Shabbat. Digo, bueno, dime un versículo, nada más uno, donde diga que tengo que guardar el Shabbat. Digo, uno, dice, no lo hay. No. Necesita uno donde, pues nada que ver. Forzado. Entonces, digo, yo te puedo decir muchos. Sí. Y aparte, algo que es muy contundente, hermanos, es justamente lo que dice Hebreos, que lo citan mucho, sobre lo obsoleto del Antiguo Testamento. No es así, nada más hay que leer con atención, nada más es leer con atención. Y ahí en Hebreos, al leer con cuidado, en la misma Reina Valera 60, dice claramente que el pacto o la renovación del pacto todavía no entra en vigor. Todavía no. Cuando entre en vigor, entonces lo antiguo, lo viejo quedará obsoleto. Cuando entre en vigor, todavía no entra en vigor. Bueno, y en ese caso, el Antiguo Testamento queda no eliminado, sino movido de un lado, porque aquí ya tenemos a Cristo, aquí ya tenemos a Mesías. Y el Mesías es la palabra viviente, entonces no podemos decir, le voy a hacer más caso al Antiguo Testamento que a Mesías. Es lo mismo. Sí, pero le digo, o sea, no ha entrado en vigor porque simplemente ahí dice que todo lo que está escrito es sombra y figura del que ha de venir. Del que ha de venir o de lo que ha de venir. No dice del que ya vino. Y está escrito en Hebreos. Yeshua ya había venido, ya había muerto, ya había resucitado, ya regresó. Ya pasó todo eso. Y acá dice que todo lo que está escrito es sombra y figura de lo que ha de venir. Así. Entonces, eso todavía no caduca. Hasta que se cumpla, hasta que venga el que ha de venir, ahí hablamos
Entonces ahí hablamos ya del antiguo pacto y entraremos en el nuevo, que el nuevo pacto es el que les decía, el de Apocalipsis, que ahorita no nos metemos ahí, ¿verdad? Hasta que Él venga, porque las cláusulas de ese pacto, que ya es el pacto eterno, esas son palabras mayores, ¿verdad? O sea, pero ese Yeshua lo va a revelar cuando Él venga. Ahorita estamos hablando de las cosas reveladas, pero las cosas reveladas todavía no se cumplen. Entonces el pacto con Abraham sigue vigente, porque todavía no son redimidas todas las ovejas de la casa de Israel. Para que se cumplan, tiene que cumplirse toda la redención, tiene que cumplirse que las dos casas vuelvan a unirse, ser un solo pueblo, la profecía de Isaías, el Israel redimido reinando sobre las naciones de la tierra, el Mesías, o sea, todas las profecías se tienen que cumplir, no se han cumplido. Entonces no podemos hablar de algo que se volvió obsoleto o de algo que ya pasó, porque todavía no se cumple. Pero nada más hay que leer con atención, ¿verdad? ¿Qué dice en Mateo 5:17? Y dice que Jesús no vino a abolir la ley, sino que se cumpla. Igual está diciendo Exacto. Digo, ahora tú me dices que ya quedó, digo, entonces, ¿por qué lo leen? Dice como historia. Digo, bueno, vamos a dejar en memoria. Difícil para mí, fácil para ti. Le digo, cuando como Jesús, te lo voy a decir así, digo, Jesús fue tentado por el adversario, digo, ¿qué fue lo que él citó en su defensa? Digo, ¿Antiguo Testamento o Nuevo Testamento? Dice, pues Antiguo Testamento. Así es. Bueno, nos despedimos, hermanos que nos acompañaron. Bendiciones.